sido feriado, pues no hemos podido continuar con las actividades. Hoy día vamos a ver la configuración vamos a explicar un poco acerca de RAID, ¿ya? De los RAID. Y vamos a hacer una configuración también de RAID. ¿Me llegan a escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. ¿Han logrado instalar su Ubuntu server? Ya están conformados los grupos, me imagino. Chicos, siempre que hay una configuración, ya de repente por ahí tienen algún incidente, qué sé yo, o van a hacer una previa, tienen que sacar un backup previo, ¿ya? Por ejemplo, acá estoy clonando, ¿no? Acá me permite clonar todo la máquina virtual, ¿ya? Ya, bueno, ya terminó, creo. Me parece, sí. Ya. Vamos a ver este tema que es el RAID, ¿ya? Las configuraciones RAID. Existen diferentes tipos de configuración, ¿no? El RAID, en sí, ¿qué es el RAID? ¿No? Es un término son siglas en inglés. Redundant Array of Independent, ya, disks. Eso significa, ¿no? Arreglo, ¿no? Pues redundancia, arreglos de discos independientes, ¿ya? Nos permite, ¿qué cosa nos permite hacer el RAID? ¿No? ¿Qué características principales tiene el RAID? A ver, quiero ver si se está grabando. ¿Están grabando la clase? Bueno, sí. Ingeniero. Ok, ¿qué cosas nos permite hacer el RAID? Dos cosas principales. Tener velocidad o tener redundancia de datos, ¿ya? Por el tema de las pérdidas de información, el tema de redundancia, por el tema de las pérdidas. Y por el tema de velocidad, ¿no? Con la acumulación también de discos. Ambos casos es la acumulación de discos, ¿no? En ambos casos se acumula discos, tanto para la redundancia como para la velocidad, ¿sí? Entonces, en base a estos dos conceptos principales se tienen diferentes configuraciones de RAID, ¿sí? Pueden darse, ¿no? Entre discos duros, pueden darse entre discos mecánicos como unidades SSD o de estado sólido, ¿no? Se pueden dar en estos tipos de discos, ¿ya? Se pueden configurar cualquier tipo de discos. Pero la recomendación principal, ¿no? En cualquiera de las condiciones que ustedes tengan de RAID, cualquiera de las configuraciones, es que los discos sean similares en características físicas, ¿no? En tamaño, ¿no? En velocidades, que sean similares. Es la recomendación,
¿Por qué? Porque siempre, ¿ya? Siempre la configuración va a tomar en cuenta, cuando se haga la redundancia o cuando se haga el tema de configuración para obtener mayor velocidad, va a tomar como referencia el mínimo, ¿no? El que tenga las características mínimas. En base a eso va a trabajar. Por ejemplo, si ustedes tienen un disco, ¿no? De 1 tera y un disco de 500, ¿no? Cuando quisieran ver el tema de la redundancia, ¿no? Para el tema de almacenamiento, va a tomar en cuenta el espacio total, el del menor, ¿no? El de 500, ¿ya? No el de 1 tera. Entonces vamos a dejar de aprovechar esos 500 gigas por ahí que tenemos, ¿no? Disponibles, van a quedar al aire. Como les decía, acá puede ser el objeto del RAID es ofrecer al usuario mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Redundancia de datos para evitar pérdida, ¿no? Y proporcionar mayor velocidad de lectura y escritura de datos, que si solamente tuviéramos un disco, ¿ya? De esta forma, por ejemplo, en alguna de las configuraciones RAID, si un disco se cae, ¿no? Entonces tenemos siempre en nuestro disco el espejo, por así decirlo, en una de las configuraciones RAID, el 1. Tenemos el espejo justamente para evitar que deje de operar, ¿no? Nuestro servidor siga trabajando, obviamente, con una unidad, ¿no? Entonces se podría rápidamente conseguir otra unidad para hacer, con las mismas características, obviamente, para hacer el espejo, ¿no? Para volver a configurar el espejo, ¿sí? Y no tendríamos, en este caso, tenemos continuidad del servicio, ¿no? ¿Qué es lo que puede y qué no puede hacer un RAID, ¿no? Ya sabemos que un RAID, bueno, ya hemos definido lo que es un RAID, dónde lo podemos utilizar, y vamos a ver ciertas ventajas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, es la alta tolerancia a fallos, ¿sí? Con un RAID podemos obtener una tolerancia a fallos. Obviamente mejor que si tuviéramos un solo disco. Está condicionado básicamente por las configuraciones que se obtengan. Como les decía, algunas están orientadas a redundancia, otras a conseguir velocidad de acceso a la información. Mejorar el rendimiento de lectura y escritura, ¿no? Esto básicamente con el RAID 0 o el RAID 5, ¿no? Al igual que en el caso anterior, hay sistemas orientados a mejorar las prestaciones mediante división de bloques de datos en varias unidades, ¿no? Para hacerlo funciona en paralelo, ¿no? Para hacerlo deben funcionar en paralelo, es decir, estos discos deben estar almacenando un bit en uno de los discos, otro bit en otro disco, ¿no? De esa forma, digamos, se optimiza o se agiliza, ¿ya? Se agiliza o se obtiene velocidad. Posibilidad de combinar las dos propiedades anteriores, ¿sí? En el RAID 5 se configuran tanto, se combinan, ¿no? Estas dos propiedades de velocidad y de redundancia, ¿ya? Esto básicamente se ve en el RAID 5. Buena escalabilidad y capacidad de almacenamiento, ¿no? Podemos ir escalando. Con el RAID 5 podemos meter hasta 16 discos, ¿no? Y estos a su vez, en la configuración RAID 5, a su vez va a permitir que la velocidad se multiplique por la cantidad de discos, ¿no? Esa es la ventaja de la configuración RAID 5. Son fácilmente escalables, ¿no? De repente, inicialmente, por nuestro presupuesto, podemos tener un servidor con ciertas características, ¿no? Básicas. Y en el tiempo, también por el tema de repente de tener varios usuarios, de tener mayor información de almacenamiento, de tener, como les decía, varios usuarios que están accediendo simultáneamente, entonces necesitamos escalar, ¿no? Necesitamos mejorar las velocidades de nuestro servidor. Por ende,
podemos utilizar estas configuraciones de RAID que son escalables para poder atender y brindar un mejor servicio. ¿Qué no se puede hacer con un RAID? No es un medio de protección de datos, o sea, no necesariamente es un backup independiente, ¿no? Si, por ejemplo, le entra un virus a tu disco, tú tienes de repente un disco externo, ¿no? Eso vendría a ser un backup independiente, ¿ya? Que no afecte, digamos, en tu disco. Tú puedes haber sacado un respaldo y tu disco de repente se ha infectado posteriormente, pero si se ha infectado y sacó un respaldo de ese archivo, entonces igual está desprotegido. O sea, no es para un tema de protección de datos, ¿no? Básicamente eso se obtiene a través de un sistema antivirus, ¿no? Que también se debe trabajar o se debe implementar en paralelo con esta configuración del RAID. No es que, por ejemplo, si el virus afecta, va a afectar a ambos también, ¿no? Porque el archivo, digamos, está siendo redundante o duplicado en ambas unidades, ¿no? Una mejor velocidad de acceso no está asegurada, ¿no? O sea, hay configuraciones que nosotros mismos podemos hacer, pero no todas las aplicaciones ni juegos son capaces de trabajar bien en un RAID, ¿no? De repente hay algunos programas que no están diseñados para el trabajo en RAID, ¿ya? Y se puede ver afectada estas funcionalidades que puedan tener los las diferentes aplicaciones. Un momentito, por favor. Ya, una mejor velocidad muchas veces no vamos a obtener beneficios al utilizar dos discos duros, ¿no? En lugar de uno. Como les decía, son temas de características, de diseño de la arquitectura, cómo vas a trabajar, también un tema presupuestal, ¿no? Si tenemos los recursos para poder adquirir, ¿no? La cantidad de discos que necesitamos para hacer la configuración, ¿no? La capacidad de recursos mínimos sobre todo, ¿no? O en todo caso, posiblemente tengamos diferentes discos con diferentes características, ¿no? Diferentes velocidades, y también eso puede afectar. ¿Cuáles son las desventajas de un RAID? No asegura recuperar de un desastre. Vamos a mencionar que hay aplicaciones que pueden recuperar archivos de disco duro dañado, pero estas por lo general están configuradas para un solo disco, ¿no? Para los RAID se necesitan controladores distintos y más específicos, ¿no? Que no necesariamente son compatibles con estas aplicaciones que usamos comúnmente para recuperar datos, ¿no? Necesitamos otro tipo de herramientas. La migración, y inclusive hay algunos datos que pues, pueden ser no recuperados también si hay un fallo, un desastre, ¿no? La migración de los datos es más complicada. Clonar un disco con un sistema operativo es bastante simple, ¿no? Con un solo sistema. Pero hacerlo con un RAID completo a otro es bastante más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de clonar, ¿no? Los drivers y las configuraciones no solamente de un disco, sino de varios discos, ¿no? Entonces ahí es un poquito más complicado. Existen otras herramientas, ¿no? Otras herramientas, pero estas herramientas, digamos que ya tienen un costo, no son gratuitas. Alto coste inicial, implementar un RAID con discos es sencillo, pero si queremos conjuntos más complejos de redundancia, la cosa se complica, ¿no? Obviamente van a ser más discos, más costo, ¿no? Mientras más complejo sea el sistema, más recursos vamos a necesitar.
Acá vemos los diferentes niveles de RAID, ¿no? Los principales, más que todo, existen más, ¿no? Existen más, pero vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? El RAID 0, ¿no? Que es la primera configuración, que más que redundancia nos permite velocidad, ¿ya? Acá si ustedes pueden ver, ¿no? En las diferentes unidades o discos, ¿ya? Se va almacenando un bit por acá, otro bit por acá, ¿no? Un bit por acá y otro bit por acá. Puedo configurar y hacer arreglos, ¿no? Puede estar ahí configurado mi arreglo de disco, mis particiones de mi disco pueden estar ahí configurados, ¿no? Y en este caso me permite, al trabajar, digamos, en diferentes unidades, ¿ya? Valga la mención, va a permitir que el trabajo, digamos, se duplique. En todo caso, se multiplique la velocidad, ¿no? La cantidad de discos que nosotros vamos a tener. RAID 0 preparado para básicamente 2 discos como mínimo, ¿ya? Es necesario. Acá vamos a ver una pequeña descripción. Se divide en 2 bloques. Se escriben en todas las unidades de la matriz, ¿no? Al utilizar varios discos, por lo menos 2, como dice, al mismo tiempo ofrece un rendimiento de entrada y salida superior. Es decir, hablamos de velocidad. Este rendimiento puede mejorarse mediante el uso de varios controladores, ¿no? Idealmente un controlador por discos. ¿Qué ventajas tiene el RAID 0? ¿No? Ofrece gran rendimiento tanto en operaciones de lectura como de escritura. No hay sobrecarga, ¿no? Se utiliza toda la capacidad de almacenamiento, tampoco hay sobrecarga haciendo esto. La tecnología es fácil de implementar. Acá vemos nuevamente el gráfico, ¿no? Cómo están divididos las diferentes particiones dentro de mi disco, ¿no? Y cómo está organizado, digamos, a nivel RAID 0, ¿no? Cómo están distribuidos. Genera una consulta. ¿Sí? Digamos que yo tengo 2 discos y quiero hacer un RAID 0. Tengo un disco sólido y un disco rígido. ¿Me conviene hacer un RAID 0 con un disco sólido y un disco rígido, sabiendo que va a tardar más en consultar el disco rígido y el disco sólido va a ser más rápido? Es decir, ¿va a haber un tipo de cuello de botella? ¿O si accede, o si me mejora la velocidad? En el tema del RAID 0, como te dije, en todos los RAIDs, ¿ya? La recomendación para el tema de optimización es utilizar que ambos discos tengan las mismas características para cualquier tipo de RAID, ¿no? Que todos los discos disponibles tengan el mismo. ¿Por qué? Porque digamos que la velocidad, ¿no? Se va a potenciar no por el disco que tenga mayor, ¿no? O mejor velocidad. Eso se va a potenciar por el disco que tiene menor velocidad, ¿no? En este caso un disco rígido, ¿no? En este caso un disco sólido tiene mayor velocidad que un disco mecánico normal, ¿no? Que un disco duro, ¿no? De plato. Entonces, no es recomendable, ¿ya? No es recomendable. Si vas a hacerlo, en todo caso, hazlo con 2 discos duros o con 2 unidades sólidas, ¿no? Esa es la recomendación. Porque se pierde performance, ¿no? Se pierde rendimiento. Lo puedes hacer como te digo, pero el tema va a ser cuando veas la optimización de esta configuración. Sí, no sé si está absuelta tu pregunta. Sí, muy bien. Ok. Entonces continuamos, chicos. En este caso dice, el RAID 0 no es tolerante a fallos, ¿ya? O sea, como no es un tema de redundancia de datos, si se cae uno, se cae prácticamente todo, ¿no? Todos los demás, la matriz se pierde. No es aconsejable utilizarlos en sistemas de emisión crítica, ¿no? Donde hay información, digamos, clave, ¿no? Información, digamos que
que puedes perder, ¿no? Podrías utilizarlo de repente para un servidor web, ¿no? Y tu servidor de base de datos tendría que tener redundancia, ¿no? Tendría que estar configurado con otro tipo de configuración, ¿no? Como sabes que de repente tu aplicación, ¿no? Tú tienes por ahí, puedes publicarlo tienes ahí el código fuente, el publicado, el binario, lo que sea. Sabes que si cae no hay ningún problema, ¿no? Pero puedes optimizar el tema de la velocidad, ¿no? Puedes configurar, si vemos, digamos, si aterrizamos para qué tipo de sistemas podría servir, podríamos de repente trabajar para la parte de la aplicación, ¿no? La publicación, si es web, si es escritorio, optimizar una configuración RAID 0, ¿no? Pero de repente para el almacenamiento de los datos, como es una base de datos, etcétera, ahí sí necesitamos redundancia, ¿no? Y también necesitamos velocidad. Podemos trabajar de repente con RAID 1, ¿no? Si necesitamos redundancia solamente, pero si necesitamos ambas, podemos trabajar con RAID 5, ¿no? Y ahorita vamos a ver las características de RAID 5. A ver, vamos a ver acá. Si deseas utilizar un RAID 0, ¿no? Simplemente para combinar la capacidad de almacenamiento de las unidades en un solo volumen, ¿no? Y acá te da unas especificaciones de dónde puede correr. Obviamente va a correr en cualquier sistema operativo, conocido por nosotros, obviamente. También hay otros sistemas operativos que no están acá en la lista. Pero prácticamente todos los sistemas, ¿no? Permiten implementar o implementan estas características para configuración de RAID. Por ejemplo, acá les decía, ¿no? Ya, entonces este tipo de RAID supone el concepto principal, es decir, un bit en uno, otro bit en otro, de manera que el ancho de banda es literalmente el doble, ¿no? Y por eso mejora notoriamente el rendimiento de este modo, ¿no? Además se duplica la capacidad del volumen, es decir, si usamos dos discos de 1 terabyte, estamos hablando que tengan las mismas características y la misma arquitectura, ¿ya? Sólido, sólido, ¿no? Disco duro. Por ejemplo, si tenemos, aunque acá en tamaño, ¿no? No te especifica, te dice vas a tener, en este caso, si tuvieras dos de 1 tera, tendrías finalmente la sumatoria, ¿no? La potencia por 2. Pero, por ejemplo, si tendrías uno y 500, ¿no? Se trabajaría 1.5, pero ojo, como les decía, tienen que tener las mismas características, porque la arquitectura es diferente de un disco duro, ¿no? Que es con platos, a un disco sólido, ¿no? Es diferente. Tienen que ser prácticamente las mismas características, al menos en arquitectura, ¿no? La contraparte de este tipo de red es que si falla alguno de los discos duros, la información de los dos se echaría a perder, ¿no? Y acá vamos a ver luego, ¿ya? Vamos a ver la configuración de un RAID 0. ¿Ya? Acá está. Esta separata les voy a proporcionar ahí en la plataforma. Al final de la clase lo voy a subir. Y vamos a ver en qué consiste el RAID 1. ¿Ya? El RAID 1. En este caso, ¿no? El RAID 1 sí te permite la redundancia. Ahí vemos en el ejemplo que se configura, ¿no? Se configura el tema del copiado, ¿no? El copiado de información. Tanto en el disco 0 como en el disco 1 van a tener ambos la misma información, ¿no? Y digamos que uno se cae, ¿no? Este es digamos, posiblemente en sus tiempos antes del RAID 5 el más utilizado, ¿no? Por el tema de la redundancia de datos. De alguna forma permitía la continuidad del servicio, porque digamos si este disco se cae, ¿no? El otro sigue operativo. Dentro de la matriz lo que va a hacer es, se cayó el disco 0, voy a buscar el disco 1, porque mi matriz está configurada de esa forma, ¿no? Entonces
y me da tiempo para poder hacer un reemplazo de este disco 0 y continuar con la redundancia, sin perder información, obviamente, cuando ya lo configure nuevamente, la información que está acá y que ese disco, digamos, en su momento inicial estaba en blanco, va a copiar y va a continuar el copiado de donde se queda. Como dice, hay duplicidad de datos, ¿no? Se duplican estos datos. Cada disco de una matriz RAID obtiene una copia completa de los datos, lo que proporciona redundancia en caso de falla del dispositivo. Falla del dispositivo. Lo mínimo son 2, pueden ser más, ¿no? Para mantener, pero igual todos van a tener la misma información, ¿no? Es lo que se denomina el espejo de los discos, o mirroring, ¿no? En inglés. Acá vemos, ¿no? Y acá vemos una de las características que hay que tener en cuenta, como les decía a sus compañeros. En este caso, ¿no? La parte mala de estos RAID es que no se gana ningún rendimiento, obviamente, ¿no? Está preparado para redundancia, nada más, no velocidad. Porque todos los datos deben escribirse 2 veces, prácticamente el driver, ¿no? El controlador va escribiendo en ambos lados a la vez. Y eso, aunque no se sienta, ¿no? Igual serán milisegundos, pero se duplican, ¿no? O se triplican si tendríamos más. El tamaño y el volumen será el del disco de menor capacidad, es decir, si usáramos un disco de 1 terabyte y otro de 500 gigabytes, tendríamos solamente 500 gigabytes, ¿ya? En el RAID 1. Por eso no aprovecharíamos todas las características de nuestros discos. Acá también tenemos la configuración, que lo vamos a ver. Y finalmente vamos a ver el RAID 5. Hay más, ¿no? Hay RAID 10, ¿no? Hay varias configuraciones. Pero los principales, digamos, son estos, ¿ya? El RAID 5, ¿no? Como mínimo necesitamos 3 unidades, ¿ya? Porque hace las dos funciones. Hace la función de redundancia, ¿no? Y permite multiplicar la velocidad según la cantidad de los discos. O sea, se recomienda usar esto, ¿no? Porque tiene ambas características, pero es más costoso. Y permite trabajar, dice, con hasta 16 discos en paralelo. Acá dice, los bloques se dividen en las unidades y en una unidad se escribe la suma de comprobación de paridad, ¿no? Para el tema de redundancia. Y no es que se escriba solamente en una unidad, sino hay un espacio, hay un sector de cada uno de los discos donde se va escribiendo esta paridad, ¿ya? Los datos de paridad no se escriben en una unidad fija, dice, ¿no? Se distribuyen en todas las unidades, como se muestra en el siguiente dibujo, y acá está el dibujo, ¿no? Esta es la partición, ¿no? De paridad, ¿ya? Entonces acá se va distribuyendo, como, ¿no? A1, A2, A3, se va distribuyendo la información en los diferentes discos para generar velocidad, y el tema de la, digamos, la similitud, ¿no? La información similar o la redundancia se va almacenando en esta unidad o en esta partición de paridad, ¿no? Es decir, si el acumulado de todo, las paridades que se puedan dar, ¿no? El acumulado de todo va a estar distribuido entre todos nuestros discos, ¿ya? Entre todos de esta forma, ¿no? Va a estar distribuido entre todos nuestros discos. Entonces, con eso permite, como les decía, velocidad y redundancia, ¿ya? Incrementa el rendimiento multiplicando esto por los discos. Te piden como mínimo 3. Acá vemos un ejemplo de 4, ¿ya? 4 discos. Pero como mínimo te piden 3, ¿no? En todo caso sería, si tuviéramos 3, seríamos A1, A2, y por acá estaría la paridad, ¿no? Por acá estaría la paridad. Entonces, pero esta paridad a su vez, acá ya empieza a ponerse B1, ¿no? B2 y en este caso la
la paridad. Por acá estaría la paridad, ¿no? Y acá sí estaría el B3, ¿no? Acá la paridad y el B3. Y acá sería, ¿no? La paridad, vendría el B2 y acá estaría el C2, ¿no? Si empezamos en 0, ¿ya? Si empezamos por A1, A2 y A3, ¿no? Estaría de esa forma distribuido. O A1 y A2. Entonces, como dice, lo mínimo que necesita son 3 discos. En este caso dice, ¿no? Se incrementa el rendimiento de lectura multiplicando por la cantidad de discos menos 1. Es decir, si tuviéramos 5 discos, ¿no? En RAID 5 la velocidad se multiplicaría por 4. Además tendríamos tolerancia de fallos, ¿no? Si se cae uno, podemos reemplazarlo. Si se pierde un disco, solamente se le cambia y no se pierde la información. La parte mala de este sistema, dice, es que si fallan 2 discos, ¿no? Ya no tendríamos, es como si nos quedáramos con uno, ¿no? Si tenemos 3, la velocidad se multiplica por 2 y nos permite hacer un trabajo de 2 discos, ¿no? Pero si tuviéramos un hito, o se caen 2 discos de esos 3, como mínimo, entonces nos quedaría solamente uno, ¿no? Ya entonces ahí sí ya no tendríamos con quién hacer la combinación, ¿no? Con quién hacer el trabajo, digamos, de redundancia y digamos tampoco con quién establecer el tema de distribución de los datos para la velocidad. Entonces esto básicamente vendría a ser la información referente al RAID, ¿ya? Al RAIDs, a los RAIDs. Como les digo, hay mucha variedad de RAID 10, ¿no? Y diferentes combinaciones que se puedan tener, pero eso ya es algo un poco más complejo, inclusive de implementar, ¿no? Normalmente en las organizaciones se acostumbra a configurar, ¿no? En el caso de que se tenga los recursos suficientes, ¿no? Configurar un RAID, en este caso un RAID 5, ¿no? Es lo más recomendable, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a la configuración de nuestro RAID 0, ¿ya? Para nuestro RAID 0 vamos a necesitar 2 discos. 2 discos, ¿ya? Espero que ya hayan instalado su Ubuntu server, ¿no? Para que puedan seguir, ¿no? La clase de hoy. O en todo caso, igual la grabación va a estar ahí, ¿ya? La tarea de repente va a ser una de las configuraciones, ¿no? Vamos a hacer la implementación de una hoy día, ¿no? Y tienen el material para que hagan la implementación, en este caso del RAID 1, ¿no? Nos vamos a configurar el RAID 0, ¿ya? Y ustedes ya van a hacer la configuración del RAID 1, ¿sí? Configuración del RAID 1. Acá también está la configuración del RAID 5. ¿O no? No creo lo tengo acá, ¿o sí? No, está como explicativo, ¿ya? El RAID 5 está como explicativo. La configuración del RAID 1. Si nosotros vamos a hacer el RAID 0 acá en la clase, ustedes van a hacer el RAID 1 en grupo, ¿ya? Entre ustedes, va a quedar como tarea. Vamos a ver primero. Vamos a guiarnos de nuestro documento. ¿Qué nos dice acá? Lo que vamos a crear es 2 unidades, ¿ya? En nuestra máquina virtual. Entonces, para ello, nosotros vamos a voy a acceder al clonado, ¿no? Acceder al clonado, porque digamos, esto me va a servir para la configuración de RAID y el otro sistema que ya está instalado y está prácticamente virgen, ¿no? O con algunas configuraciones básicas, me va a servir para trabajar con otras configuraciones de servidor. Ustedes también pueden hacer eso, ¿ya? Para no afectar
digamos, yo necesito, no quiero, debería, ¿no?, trabajar con RAID acá, pero digamos solamente para el tema explicativo del RAID lo voy a utilizar, ¿no? Porque para configurar otras funcionalidades del servidor, ¿no?, no necesitaría de repente esto, ¿no?, explicar la configuración por ejemplo, un FTP, ¿no?, de un servidor de archivos, ¿no? Suficiente sería con esta configuración básica que tengo. Entonces vamos acá a configurar. Lo primero que tengo que hacer es agregar nuestras unidades, ¿ya? Ya tenemos corriendo nuestro sistema operativo, pero le vamos a agregar, ¿no?, dos unidades más, ¿ya? Dos unidades más. Entonces yo voy a agregar, por acá le doy clic, ¿no? Voy a configurar, a configuración de mi VirtualBox, me voy a almacenamiento, ¿no? Selecciono el controlador SATA, ¿no? Este es como si fuera una disquetera, el controlador IDE que está acá con un CD, un icono de CD. Y acá voy a agregar, ¿no?, un disco, ya, un disco nuevo, añadir disco, dice acá. Voy a crear esto, ¿no? Yo tengo acá ya configurados discos, pero voy a crear uno nuevo. ¿Por qué? Porque estos discos ya están configurados como RAID en mi otro Ubuntu, ¿no?, en mi Ubuntu AS2. Puede que haya conflictos, ¿no? Puede que haya problemas de tendría que borrar las particiones y todo un tema, ¿no? La matriz tendría que volver a configurar. Vamos a configurar desde cero, ¿ya? Vamos a crear uno nuevo. Voy a poner un disco dinámico, ¿no?, que sea dinámico. Lo que necesito es suficiente 10 GB, ¿ya? Para hacer esa configuración necesito suficiente 10 GB, hasta menos, pero vamos a ponerle 10 GB. Como es dinámico, solo va a ocupar el espacio que instala el driver, alguna partición adicional, alguna configuración adicional, un espacio para la partición y suficiente. Eso es lo único que les va a consumir en almacenamiento. Entonces voy a crear mi disco, ¿no?, mi primer disco que está acá, y voy a crear uno nuevo. O sea, voy a tener dos discos más, ¿ya? Dos discos más. Con esos discos voy a hacer mi RAID 0. Cero dinámicamente, también les dejo en 10. Entonces yo voy a seleccionar ambos, ¿ya? Bueno, me deja seleccionar, no me deja seleccionar ambos. Voy a seleccionar primero uno, ¿no?, y luego voy a seleccionar el que está acá, el 2. Y si nos damos cuenta, acá está se han ido agregando nuestros discos, ¿ya? Tengan en cuenta lo siguiente, ¿ya? Su disco no está su sistema operativo, tiene que estar arriba, ¿ya? El resto de discos que han creado nuevos tienen que estar abajo. ¿Por qué? Porque si esto está arriba, va a tratar de iniciar con este disco que está en blanco, ¿no? Entonces no va a iniciar el sistema operativo. Por eso lo dejamos con este disco seleccionado. Aceptamos, vemos que ya se han agregado y vamos a iniciar nuestro sistema operativo.
Ve, algo está pasando acá. Ahora sí. Ingresar con mi usuario y mi contraseña. Limpiar la pantalla. Y voy a entrar como administrador, como el superadmin, superusuario. Sudo su. Con la contraseña, sé que he ingresado correctamente como su, si está el símbolo de Michi. Voy a limpiar. Y puedo utilizar dos comandos, ¿ya? Voy a utilizar el primero, ¿ya? El primero, L es lb, ¿ya? Lb o ls, blk-fm, ¿ya? ¿Para qué me sirve justamente este fm? ¿Ya? F nos ofrece la información sobre los sistemas de archivos instalados, ¿no? Y el argumento M nos informa de quién es su propietario y su tamaño, ¿no? Puedo utilizar esto y ahí tengo, digamos, todas las particiones disponibles. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo el SB, no sé si pueden ver acá, SB0, SB, SDB y SDC. ¿Ya? Estas son las dos particiones nuevas que he creado, inclusive ahí están sus tamaños, ¿no? Para poder identificarlo. Está el de 10 y 10 son ambos, ¿no? Ambos discos de 10. ¿Ya? Entonces voy a limpiar, pero si quiero algo más personalizado, con de repente solamente los campos que necesito, puedo utilizar lo siguiente. También utilizo el LSB BLK, ¿no? Y le pongo name, size para ver el tamaño, ¿no? El system type, ¿no? Y el punto de carga, ¿no? Mount. Ya de carga, y ahí está, ¿no? ¿Dónde están cargados estos? ¿En qué unidades se encuentran? ¿No? Y ahí está. Creo que es más limpio esto, ¿no? Nos permite visualizar mejor. Ahí están todas nuestras particiones, estos discos, ¿no? En este caso, el SDA es la unidad que yo estoy utilizando para almacenar, ¿no? El sistema operativo, ¿no? Mis archivos principales, ¿sí? Y de ahí viene el SDB y el SDC, que son mis discos nuevos que he creado. Entonces lo que vamos a hacer es crear acá el arreglo, ¿ya? Vamos a crear un arreglo, vamos a utilizar la configuración que tenemos ahí, ¿no? Pero antes que nada tenemos que instalar una herramienta que nos va a permitir hacer eso. Ya antes tenemos que instalar una herramientita que nos va a permitir crear, ¿no? Nuestras... más que todo nos va a permitir... es un aplicativo de consola que nos va a permitir hacer esto. Entonces vamos a instalar... Vamos a poner apt install, obviamente en minúscula. Apt install, no, mda dm. Ya, este es el programita. Vamos a utilizar el rsync, ¿no? Para sincronizar, ¿no? Vamos a utilizar este comandito. Ya, vamos a instalar este programita. Nos indica que ya instaló. Y vamos a proceder ahora sí a crear nuestras
particiones, ¿ya? Nuestras diferentes particiones. Lo vamos a limpiar y vamos a poner, bueno, ya está sudo, ya no ponemos sudo, ya ponemos md adm. ¿Qué tipo de nivel de RAID vamos a poner? Level 0. Okay. Level 0. El RAID que vamos a hacer, bueno, acá no es escrito el 0. Level 0. Y el RAID que vamos a hacer es con dos dispositivos, ya. Device 2. ¿Y qué dispositivos vamos a utilizar? Vamos a utilizar el dispositivo, dev es la ruta donde está el dispositivo, SDB, ¿no? Porque ese es nuestro dispositivo que estamos utilizando. Y el otro dispositivo es el SDC, ¿ya? Entonces estamos creando, ¿no? En SMD0, que va a ser nuestro RAID 0, ¿no? El nivel 0, dice el nivel de RAID es 0. ¿Cuántos dispositivos RAID device, ¿no? Que viene a ser la cantidad de dispositivos que es igual a 2, ¿no? Dev SDA, SDB, ¿no? En el ejemplo está SDA, si se han dado cuenta, pero nosotros tenemos la partición SDB y SDC. Vamos a hacer el RAID 0 y le damos Enter, ¿no? Ya ha creado, nos indica ahí que ha creado. Vamos a verificar, a ver si es que se ha creado. Vamos a utilizar el cat, ¿ya? Para verificar. Verificamos si es que se ha creado y ahí está, ¿no? Ahí está nuestra partición SDB, que es el 0 de nuestro array, y SDC, que viene a ser el 1, ¿ya? Esa es la partición 1. Entonces con eso ya confirmamos que está creado nuestro array. Ahora vamos a crear un punto de montaje, ¿ya? Vamos a crear un punto de montaje para que inicie, ¿no? Inicie en una ubicación raíz de nuestras carpetas, ¿no? Y se inicia al iniciar también el sistema. Por eso vamos a usar el sudo, ¿no? mkfs punto, ¿no? Extensión 4, tipo 4 le vamos a dar, ¿eh? El xt4 es un formato, así como el ntfs, ¿no? El FAT32. Acá también la versión más actual de los tipos o de los formatos, ¿no? de almacenamiento, ¿no? En Linux es el ext4, ¿ya? Y vamos a ubicar nuestro MD0, ¿no? Que vendrá a ser nuestro RAID 0. Ya nos ha creado, ¿no? O ya nos ha creado nuestro punto de montaje. Ya nos ha creado nuestro punto de montaje y ahora lo vamos a montar, valga la redundancia. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? para que ustedes puedan ir viendo qué comandos hemos usado. Vamos a utilizar sudo, podemos utilizar sin sudo,
¿no? Ustedes ya ven, porque al final igual se va a ejecutar, porque estamos con el superadmin. MDT MD0. ¿Ya? Vamos a montar ese MD0. ¿Ya? Lo vamos a montar. Ahí está, ya está montado, ¿no? La carpeta MNT para que pueda ya ejecutarse. Y si digamos por algún motivo apagamos el computador, la configuración de la tarea o el demonio ya esté registrado, y por ende al iniciar el sistema también inicie este montaje de nuestro RAID. Hemos creado nuestro montaje y acá le vamos a ejecutar MD0, ¿no? Vamos a mandar a MNT MD0. Ya hemos creado previamente nuestro punto de montaje, luego hemos creado, ¿no? nuestro montaje como servicio, y ahora le estamos asignando que ese punto de montaje que hemos creado en DBMD0, ¿no? Se monte en este punto de montaje que es a nivel servicios, MNT MD0. Ahí vamos a verificar si está disponible con el siguiente comando: dfh-x, ¿no? mpt pfs, ¿ya? Ahí verificamos que esté montado, está nuestro MD0. Se dan cuenta, lo que ha hecho es juntar, ¿no? Juntar el almacenamiento, ¿ya? Ha juntado, está ofreciendo mayor velocidad, está duplicando en este caso también el almacenamiento, y por ende también va a duplicar la velocidad. En este caso, no lo vamos a sentir porque es un tema virtual, ¿no? Pero en un tema físico real, ¿no? Sí lo van a poder hacer, ¿no? Justamente estas máquinas virtuales sirven para hacer esas configuraciones, probar, ¿no? Para poder llevarlo en algún momento a un entorno real, ¿ya? Y posteriormente lo que vamos a hacer es, bueno, ahí verificamos que está, digamos, ocupando el 1%, ¿no? Tiene 19 gigas. Hay un almacenamiento pequeñito, ¿no? De 45 megas que está siendo usado. Entonces, para guardar el diseño de la matriz vamos a hacer, para asegurarnos, ¿ya? Para asegurarnos de que la matriz se reensambla automáticamente en el arranque, tenemos que ajustar el archivo de configuración. Y para ello nosotros vamos a editar, ¿no? Vamos a agregar ciertas líneas acá, ¿ya? Vamos a entrar a este archivo de configuración y vamos a agregar algunas características. Vamos a poner MDA M. Voy a limpiar esto, ¿ya? Para que no confunda. Este simbolito. A ver, un momentito, por favor.
Chicos, me dan un momentito, por favor. Ahorita continuamos, ¿ya?
Ya, chicos, disculpen la interrupción. Estaba viendo un tema ahorita. Un tema de urgencia. Vamos a mover esto por acá. No me dejan. Un ratillo. Ya, vamos a continuar acá. Ya está configurado, ¿no? Ya hemos copiado esta configuración en ese archivo de mda-dmconf, ¿no? Y vamos a hacer una actualización, para que reconozca al momento de hacer el arranque. Listo, ya ha generado nuestra actualización, ya ha configurado y ya está actualizado en el arranque, ¿ya? Y lo que nos queda finalmente es agregar nuevas opciones, estas nuevas opciones que hemos puesto, ¿no? Para habilitar el arranque automático, ¿no? Listo, con esto ya tenemos montado nuestro RAID en el arranque, ¿ya? Entonces con esta configuración finalizaríamos lo que es la configuración de nuestro RAID 1, de nuestro RAID 0, perdón, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ustedes van a configurar el RAID 1, ya chicos. Ustedes van a configurar el RAID 1, la siguiente clase. Van a presentarme su configuración, me van a explicar cómo lo hicieron, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí?
Con respecto, digamos, a las prácticas, no estuve la primera clase y no vi lo que explicó de lo que es cómo se va a elaborar con respecto a prácticas y parciales y todo eso. Ya respecto a prácticas, justamente esto que estamos dejando es una práctica, se va a considerar como la nota de práctica. Ya, y las prácticas son grupales. Las prácticas son grupales. O sea, O van a sea, tener grupos esto que se va a presentar, vamos a, de lo que es el uno de RAID uno va a ser en grupo. en grupo. Ok, ajá, en grupo va a ser. Ustedes ya ven cómo se distribuye la exposición, de repente si alguien quiere hacerlo en vivo y en directo, o quieren presentar un video que ustedes han grabado, o quieren presentar de repente la configuración paso a paso que ustedes han hecho, no sé, con imágenes, explicar, no sé, eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Eso va a depender de ustedes. Pero lo que yo necesito es que uno, documenten, ¿no? Toda la configuración que han hecho ustedes, ¿ya? Ustedes, porque sus discos de repente no son similares a lo que está acá, ¿no? De repente van a tener otros nombres de discos, entonces hagan capturas de imágenes, paso a paso lo que están haciendo, y eso van a ir describiendo, ¿no? Van a ir describiendo. Me van a presentar ese informe, y ese informe lo pueden exponer si desean, pero si no, pueden hacerlo en vivo, de repente la configuración, ¿no? Si no, de repente pueden hacerlo un video grabado, ¿no? Paso a paso. La forma como lo presenten va a depender de ustedes, ¿ya? Pero lo van a hacer grupal. Y todas las configuraciones, todo, ya todas esas configuraciones, todo es la instalación del Windows, del Ubuntu Server, todo eso está en la plataforma. Este video también que estamos grabando ahorita va a estar en la plataforma. ¿Sí? ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. Sí. Sobre la implementación del sistema RAID, solamente se va a hacer en máquinas virtuales, ¿no? No es necesario que tenga una máquina es así, Si ustedes tienen una máquina física y quieren probar en una máquina física, lo pueden hacer. Si tienen los recursos suficientes, lo pueden hacer. No estoy obligando a utilizar la máquina física. Ojo, pueden trabajar la máquina virtual. Pero si tienen las condiciones, de repente por ahí un compañero de ustedes tiene un disco que se pueda utilizar, otro compañero tiene otro disco y se puede hacer la instalación en un entorno físico, bien, y no se graba, no sé la configuración, graban un video, no sé, eso ya va a depender de ustedes. Pero me tienen que presentar, o sea, cómo lo han hecho. Hay otra pregunta por ahí. ¿No hay otra pregunta por ahí? Entonces todo está claro, ¿no? A ver, Daiko. Ingeniero, hay la posibilidad que el grupo pueda ser de 5 integrantes. Ah, puede ser de 5. Máximo 5. Ok, ingeniero, gracias. Ya, entonces voy a dejar de proyectar. En cuanto descargue o en todo caso tenga el enlace, voy a descargarlo y voy a subirlo al YouTube y de ahí enlazarlo en la plataforma, ¿ya? Les voy a llamar a asistencia aprovechando.
Un momentito, me conecto a la plataforma. Estamos 5, estamos a las 7. A ver. Sánchez Burga. Presente, ingeniero. Ok, Sánchez, un momentito. Presente. Sí, Sánchez, ahorita te registro, ¿eh? No, que tengo que buscar acá. Ya está. Gómez Torres. Gómez Torres. ¿Está Gómez Torres? Ahí está. Espino. Se encuentra Espino. Espino Sí, Ponce. ingeniero, buenas noches. ¿Qué Sí, tal, ingeniero, buenas Espino? noches. Ok, ya te registro. El internet estaba pésimo por acá. Ya. Listo, Espino, ya está registrado. Pacho Gómez. Presente, ingeniero. ¿Qué pasa? Ok, Pacho. Flores Talaverano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Está Fran, nomás dice acá, 199. ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde te veo tu nombre? Flores Talaverano, ingeniero. Ah, el mismo, porque acá veo dos, Fran Flores Talaverano y Fran Leo, dos usuarios. Es que había ingresado, antes estaba volviendo y estaba en el celular y después me conecté en la laptop, ingeniero. Ok. Vamos de nuevo en orden acá. Daiko, Inuma, Presente, ingeniero. Presente. Chanzapa. Está Chanzapa. Pero se salió porque tenía una urgencia, me dijo para responderle. Estaba en la clase. Ya. Casani, Rojas, Alex. Presente, ingeniero. Ok, Ampuero, Álvaro Ampuero. Está Ampuero. Presente, ingeniero. Presente. Ok, ok, Álvaro. Bill Jiménez. Presente, Bill, ingeniero. listo, Bill. Saavedra Góngora. Saavedra Góngora. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Saavedra, buenas noches. Vázquez Gago. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Vázquez, buenas noches. Está García Chávez, Carlos Arón. Presente, ingeniero, acá estoy. Ok, García. Está Bernuy Acuña. Presente, ingeniero.
Ok, Bernoy. César Estrella. Presente, ingeniero. Ok. Se encuentran Collazos del Río. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Collazos. Está Efraín, está Espino, está Fran, está Gerald Díaz Ruiz. Presente, ingeniero. Ok, Gerald. Douglas Lanchi Andrade. Presente, ingeniero. Ok, Lanchi. Mendoza Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Mendoza. Quinto López. Presente, ingeniero. Ok, Quinto. Se encuentra Jiménez, no, Jiménez Neira, ¿no? Jiménez Neira. Presente, ingeniero. Jiménez Neira. Ok, Jiménez. Está Vázquez y Aicate. Ingeniero Richard, buenas noches. Presente, ingeniero. Vázquez, ¿qué tal? Bonilla Espinosa. Está Bonilla. Sí, ingeniero. Presente. Buenas noches. Ok, Bonilla. Moncada Bisror. Presente, ingeniero. Ok, Moncada. Montes Bellido. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Oriana. Peter Chica Ramírez. Está Peter. No está Peter ahorita. Gaviria Guanillo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Y Colqui Sumaeta. Está Colqui. Sí, ingeniero. Presente. Listo. Ingeniero Lachi Maceo nos llamado. Roberto, no. Ya ahorita te registro. Listo. Chicos, entonces está pendiente la actividad que tienen que desarrollar, tienen que hacer, tienen que configurar. Ya saben, voy a crear una tarea y ahí van a cargar su archivo, ¿ya? Tienen que documentar ese archivo. Esa configuración que ustedes hacen, tienen que documentar, ¿ya? Si es, por ejemplo, a ver, voy a crear una carpeta mejor para que carguen o una tarea. Para la próxima clase, ingeniero. Para la próxima semana. ¿Por qué? Porque ustedes pueden de repente tener el enlace. Ya, vamos a hacer algo. Sea un enlace, no sé, si es un video, ustedes lo van a cargar en su plataforma de YouTube, ¿ya? Y van a poner en un archivo de texto, un Word o lo que sea, van a poner el enlace ahí, si es un video, ¿ya? Para revisarlo. Si es una documentación, de repente en físico, así manual, paso a paso, capturas de pantalla, lo van a subir en un documento igual, ¿ya? Y si es, por ejemplo, están haciendo una máquina física, igual van a tomar fotos y eso van a documentar, ¿ya? En todos los casos van a subir un documento y van a pegar, ¿no? Ya sea las capturas de pantalla, si está en YouTube van a pegar el enlace de YouTube ahí en el documento. Ya van a poner el nombre de los integrantes, todo, y van a enviarlo a la tarea que yo voy a agregar ahora. Eso correspondería a la siguiente semana. Ahorita voy a crear una tarea para que ustedes ahí carguen, ¿eh? Bueno, la semana 3 es feria, vamos a... Semana 4.
Ya está la semana 4 y vamos a poner la tarea. La fecha va a ser hasta el 12 de agosto a las 7. Ya está creada la tarea, ahorita subo el archivo de configuración, ¿eh? Chicos, acá está en la semana 4, ahí está la tarea y el material. Y acá voy a agregar un enlace del video, ¿ya? Cuando voy a dejar de grabar para que no sea muy pesado el archivo.